Sí, ya está grabando. Pero entonces aquí voy a compartir pantalla. Jorge, ¿me cuentas si ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar qué evidencia vamos a ver el día de hoy. Entonces, recuerde que nosotros vamos a ver durante todo este trimestre una sola competencia que es la 29-19-01-033. Y ya hemos visto dos evidencias. La actividad de aprendizaje uno, evidencia 01, que hace relación a un cuestionario de productos electrónicos, que eso lo vimos en la clase del 6 de agosto, donde, donde revisamos todo lo que es las líneas concernientes al tema de la electrónica, productos electrónicos, línea blanca, línea marrón. Posteriormente, el 13 de agosto, revisamos la actividad de aprendizaje uno, evidencia número 2, donde se realizó la competencia asociada al informe de necesidades de diseño y desarrollo de productos electrónicos. Entonces, en esa clase, que fue hace 8 días, expusimos un ejemplo de los productos asociados a la producción de leche, ¿sí? Donde exploramos todas las etapas del ciclo de producción, se discutieron posibles problemas, soluciones asociadas a la tecnología electrónica. Algunos compañeros nos expusieron también eh, la, el comentario de que también ellos tenían algunos ejemplos asociados que no eran sobre temas de producción y pues les dijimos que sí, que no había ningún problema. Eh, y también, entonces, como parte de esa evidencia, vamos a que la necesidad es que se deba cargar eh, un producto sobre las necesidades comunes que cada uno tiene en su región. Entonces, para ello, pues hay que hacer un proceso de investigación, ir a consultar, y basado en eso, pues todo lo que vimos en la clase anterior. ¿Ok? Bueno, entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hoy 20 de agosto, vamos a ver tres evidencias de una vez. ¿Por qué tres evidencias? Porque las tres son tres cuestionarios en línea, ¿ok? Entonces son cuestionarios de conceptos. Primero, el de la actividad de aprendizaje 2, evidencia 01, es un cuestionario en línea de conceptos de electrotecnia utilizados en productos electrónicos, ¿ok? El segundo es un cuestionario de efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa si recibimos una corriente a través de nuestro cuerpo? Y el tercero es la actividad de aprendizaje 3, evidencia 01, que es un cuestionario también en línea sobre conceptos de aritmética y álgebra para dimensionar magnitudes eléctricas en equipos electrónicos industriales, ¿cierto? Entonces, basados en esos cuestionarios, aproximadamente son cuestionarios de 6, 7, 8 preguntas, y la idea es que para poderlo cumplir satisfactoriamente tenemos que pasar por encima del 70%, eh, contestar el 70% de las preguntas eh, de manera positiva, ¿cierto? Entonces, entonces hoy les preparé esa evidencia para el día de hoy, donde vamos a ver precisamente temas de electrotecnia, temas de, conceptos sobre temas de ley de Ohm. Vamos a desarrollar unos ejercicios sobre el tema de las conversiones, ¿sí? Digamos que tenemos amperios y cómo pasar a miliamperios o viceversa, cómo tener de miliamperios a amperios, ¿sí? Entonces, también ya hay como una introducción al tema de las magnitudes eléctricas, magnitudes físicas en temas electrónicos. Entonces, es voltaje, qué es corriente, qué es eh, amperaje, qué es ohmios, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les recomiendo sobre este tema? Primero, leer el material de apoyo. ¿Cuál es el material de apoyo para enfrentar estas tres evidencias? Es
El material de apoyo, ya les confirmo, lo tengo acá. Así, se llama Diagnóstico de de circuitos electrónicos. Entonces, ahí es importante que lo tengan descargado, que le den una leída. Entonces, 30 páginas. Ahí entonces el material que está en Sajuna les va a servir para poder tener todos los conocimientos previos para poder contestar esas tres evidencias que se nos vienen, ¿ok? Y también, pues yo les preparé un material de apoyo para poder enfrentarnos a también a esas preguntas. Material de apoyo, pues que nos habla a modo general sobre ese tipo de conceptos. La idea cuál es, como vamos a tener respuestas abiertas, muchas veces preguntan que qué es ley de Ohm. A veces algunas personas contestan, no, que es una ecuación electrónica y ya, ¿sí? Entonces, pues sí, obviamente es una formulación matemática, ¿cierto? Pero la idea es que obviamente a través de ese material de apoyo, a través del material que yo les estoy entregando y que podamos quizás ahondar un poco más también el material que el que quiera investigar más sobre esta información que tengamos en la red, podemos completar una respuesta un poco más elaborada, ¿sí? Entonces, digamos, explicar muy bien qué es ley de Bohr, es decir, en el momento que respondamos esa pregunta, es poder elaborar, poder contestar con todos los conocimientos previos que ya hemos ido adquiriendo y no contestar solamente dos o tres palabras. ¿Listo? Esa es como la recomendación que yo les doy frente a ese tema. Entonces, bueno, voy entonces a presentarles el material asociado a esa evidencia sobre ese tema de los cuestionarios. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor me cuentan, una duda, alguna inquietud. Y el que quiera también intervenir, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún problema pues para ello. Regáleme un segundito, ¿vale? Listo, compañeros. Qué pena, es que me recibí una llamada del profesor Freddy, el profesor que tiene en clase de matemáticas. Él me acabó de decir que ya les había comentado que el día de hoy no tiene, no, pues no hay clases porque tiene un problema de suministro eléctrico. Entonces no tiene cómo conectarse. Entonces que estén atentos ahí al correo o al WhatsApp para que mañana o el día viernes él les programe una reunión, ¿vale? El jueves o viernes él esperaba una reunión, pero que él podría de 5 a 6 de la tarde, que el que pueda conectarse, pues obviamente se conecte, si no, pues él deja grabando la clase para que el que no se pueda conectar esté ahí, ¿vale? Pueda ver nuevamente pues, la grabación de la clase. Entonces era eso, muchachos, ¿vale? Listo, entonces continuemos acá. Bueno, entonces listo. Entonces a ver entonces esas tres evidencias. Sí me gustaría el día de hoy que cualquier duda que tengan, porfa, levanten la mano. No se vayan a quedar con la duda, no se vayan a quedar callados. El que quiera eh, participar también, bienvenido sea, ¿vale? Para que entre todos vamos despejando todas las dudas que tenga, porque pues hoy vamos a ver unos temas
que quizás para algunos es nuevo, quizás para otros ya lo han visto con anterioridad por otros eh, procesos que han tenido de estudio o niveles de formación, pero para otros es nuevo. Entonces, sí me gustaría que cualquier duda que tengan, inmediatamente levanten la mano para que la idea es que podamos resolver el día de hoy todas esas dudas, inquietudes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver qué es ley de Ohm. Entonces, los fundamentos esenciales de la ley de Ohm. Entonces, en esta presentación exploraremos tres conceptos esenciales para que cualquier persona trabaje con temas de electrónica, entienda el funcionamiento de la electricidad y obviamente para ello pues existe una fórmula matemática que se llama la ley de Ohm, donde convergen tres variables que son el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ok? Entonces, la ley de Ohm es una base matemática para calcular y diseñar circuitos eléctricos de forma segura y de forma eficiente, evitando obviamente daños en un circuito, bueno, todo lo que nos queramos imaginar de lo que podría pasar en un circuito mal calculado, ¿vale? Entonces, al dominar estos temas, podrás trabajar con mayor confianza y evitar errores costosos, asegurando la funcionalidad y durabilidad de tus proyectos electrónicos. ¿Ok? Entonces, bueno, diferencias entre magnitud física y la unidad o su unidad. Entonces, la magnitud física es una propiedad medible de cuerpos o fenómenos, como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo o la corriente. Y la unidad de medida es el patrón internacional usado para cuantificar esa magnitud, como metro, kilogramo, segundo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un kilogramo de carne, ¿cierto? Entonces, un kilo de carne. Entonces, la persona que nos va a vender, pues utiliza una pesa o una balanza para poder medir que es la cantidad que estamos solicitando. Entonces, en este caso, la magnitud física es la propiedad medible o el cuerpo o el fenómeno. Entonces, la magnitud física, en este caso, es la masa de carne, ¿cierto? Y la unidad de medida es la unidad que nos están vendiendo. En este caso, la unidad que nos están vendiendo es kilogramo. ¿Listo? También hay otros tipos de unidades, como por ejemplo el tema del litro. ¿Sí? Vamos a comprar una botella de agua, una botella de gaseosa. Entonces, dependiendo también la magnitud física, ¿sí? Y la unidad de medida. Tenemos dos. Podemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar gasolina, la gasolina no nos la venden en litros, sino que nos la venden por galones, ¿cierto? Entonces, cada una de ellas tiene una magnitud o una unidad de medida diferente. Entonces, es importante tener en cuenta que cada vez que hacemos un proceso, ya sea de compra, adquisición de un producto o tener un producto en casa, está, están convergiendo dos procesos. Uno que es la magnitud física y el otro es la unidad de medida, ¿vale? Entonces son las dos diferencias que tenemos entre el uno y el otro. En temas de electrónica, pues por supuesto sucede lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos la corriente eléctrica, que es un valor numérico, pues tenemos 5, es la magnitud física de la corriente. Y la unidad de medida es la unidad en qué valores de medida estamos viendo ese 5. Entonces tenemos, en este caso, la corriente eléctrica se da en los valores de amperios. Entonces 5 amperios. Entonces, tenemos la unidad de física que es 5 y la unidad de medida que es amperios. ¿Ok? Listo. Entonces, la gran pregunta que uno se hace y es, ¿qué es electricidad? ¿Listo? Entonces, aquí es donde me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué entiende por electricidad? Cuando uno le dice, bueno, ¿qué es electricidad? ¿Qué sucede con ese tipo de, de fenómenos? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, en estos momentos, ¿cuántos estamos conectados? Estamos conectados 8, ¿cierto?
Ah, listo, André. André se retiró, dice que tiene una clase paralela. Pero la pregunta, André, no sé si André ya se retiró. ¿La clase paralela es también de aquí, del SENA? ¿O es una clase paralela que tienes con otro grupo? O creo que ya se fue. Porque, bueno, creo que nosotros habíamos, con los profesores habíamos definido unos horarios para que no tuviéramos clases paralelas con ninguno, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es electricidad, muchachos? ¿Qué entienden? Ricardo, Cristian, Diego, Jorge Enrique, Camilo, José Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Castillo, Andrea. Digan qué entienden, o sea, no importa que se equivoquen. Para ustedes, ¿qué es electricidad? Cada vez que de pronto alguien les habla de electricidad, ¿qué entienden por ello? Profe, buenas noches. Hola, Diego. Profe, yo entiendo por electricidad que es, bueno, todo lo relacionado con electrones, ¿no? Palabra más o menos Ujú. lo relaciona. Y pues los electrones son los que viajan a través de un conductor Sí, para dar ya sea una energía, ya sea un movimiento, luz, eh, ok, bueno, entrega más energía, ¿sí? Y pues sí, ok. ahí ya vienen los componentes que es la resistencia, que es la que se opone, y el voltaje, que es con la fuerza que viajan esos electrones. Listo, sí, muy bien, Diego. Vale, muy bien. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Ricardo, Cristian, Andrea, Camilo, que están calladitos. A ver, cuéntenos cualquier cosa. Igual no, no, no los vamos a regañar. A ver, ¿quién más? ¿Están ahí? ¿O están ahí? O sea, ¿la que se conectaron y se fueron o qué? Ahí creo que va a hablar Camilo. Camilo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Camilo. Pues yo creo que pues yo entiendo por la electricidad que es una forma de energía que se produce por el movimiento de electrones y Ok. pues que le hace que funcionen las luces, los equipos electrónicos y así. Ah, ok. Listo, muy bien. Vale. Bien, Camilo. Ricardo, Cristian, a ver, cuéntenos a ver. Jorge se fue. Jorge Rodríguez le dio pena hablar y se fue. Ricardo, ¿estás ahí? De la cuerda que Ricardo se conectó ahí, se va acá. Cristian, ¿también está ahí? Cristian Camilo, tú. Sí, profe, Dale, aquí Cristian, estoy. ¿qué entiendes por electricidad? Cuando te hablan por allá de electricidad, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues como una forma de energía, ¿no? Que puede Ok, moverse o quedarse quieta ok, dependiendo pues los electrones, ¿no? La carga, las cargas. ok, Eso entiendo, profe, en sí. ajá, Que listo, no. muy bien. Dale, José Castillo y Andrea no, tampoco no nos ha contado. Andrea, ¿será que está ahí? O José Castillo, ¿no? Bueno, parece que están ahí como conectados, pero no. Y qué pena, profe, no, pues ya lo que dicen los compañeros es lo mismo que pienso yo. Es Ok, como una fuerza ok, que se genera por el salto de los electrones, ¿ya? ujú. Y pues que se transmite a través de un conductor. Ok, vale, listo, José. Ahí creo que está escribiendo Jorge Enrique. Enrique nos está escribiendo, esperemos a ver qué nos dice Jorge Enrique. Entonces, bueno, sí, efectivamente, muchachos, la corriente eléctrica eh, es el flujo de electrones sobre un conductor, ¿cierto? Entonces, flujo de electrones que va de un lado para el otro, esa es la corriente eléctrica que sí, pues, se define como corriente eléctrica. Ya de ahí definir, por ejemplo, el voltaje. Jorge nos dice la electricidad producto de electrones que van de un punto a otro. Sí, muy bien. Sí, es un concepto que nos ha dado el tema de la electricidad y la electrónica, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué nos dice el concepto que la energía o los electrones van de menos a más, ¿cierto? Entonces, cuando conectamos la batería o una fuente, un conductor y un bombillito, entonces la corriente eléctrica va de menos a más, entonces ella va fluyendo, entonces los electrones, imaginémonos, dice Sergio que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que en un punto determinado, tiempo y punto del conductor, ¿sí? Entonces, los electrones imaginemos los electrones como unas moléculas muy pequeñitas, tanto así que están por allá en los órdenes de los nanos es por 10 a la -9. Entonces, por allá, entonces,
fluyendo de un lado para el otro. Entonces ellos van moviéndose, ¿cierto? Ellos van moviéndose, desplazándose, y entonces salen del menos, pasan por la carga. Entonces, por ejemplo, pasan por un bombillo, hace que ilumine el bombillo y después entran al positivo. Entonces, esa es la electricidad. Un fenómeno de electrones que van en movimiento de un lugar a otro. Por ahí hay unos le llaman, eh, hay unas investigaciones donde están en un proceso apenas como de hipótesis sobre el tema de de la electricidad, el movimiento de la electricidad, perdón, que es muy asociado, por ejemplo, al tema del movimiento del viento. Entonces, por ejemplo, en el movimiento del viento se ha encontrado, por ejemplo, la voz, que estamos, por ejemplo, nosotros cuando hablamos, se pronuncia el sonido, la voz, entonces la voz tiene una frecuencia, ¿cierto? Y entonces esa frecuencia lo que hace es que excitan las moléculas de oxígeno que hay alrededor, ellas vibran a través de esa misma frecuencia, pero las moléculas, se ha encontrado que esas moléculas no se desplazan de un lugar a otro, a menos de que haya viento, ¿cierto? Ya eso es ya eso es otro tema. Pero digamos que estamos en un ambiente con una habitación y entonces yo estoy hablando de la otra persona, a través de mi sonido genera una frecuencia, entonces las moléculas viajan a través de esa frecuencia, pero las moléculas están ahí. Lo que ellas empiezan es a moverse como las olas del mar, ¿sí? A moverse, pero quedan ahí estáticas. Entonces lo que hacen ellas es generar ese movimiento de ondulación, ¿sí? Y entonces, cuando está el receptor, le llega ese movimiento de ondulación, ¿vale? Desde el sonido. Pero lo que quiero decir es que las moléculas de oxígeno o de aire están ahí, en el mismo punto, no hay movimiento. Entonces hay unos epistolados sobre el tema de electrónica que están ahí y que seguramente en algún momento empezarán a generar el tema de las hipótesis y después miran si se vuelven verdad o no sobre el tema de la electrónica, los electrones, y también habla de eso, de que los electrones realmente están quietos en un conductor y lo que hacen a través de la electricidad es que ellos viajan, no se mueven, no viajan, sino que se mueven en forma de ondas y al final esa onda llega al otro lado. Entonces lo que finalmente genera la fuerza o la carga del componente es esa fuerza de movimiento, pero el electrón está estático, eso es lo que mencionan ahí. Pero por el momento, el, 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 el que indica que en este momento de la electrónica, o sea, lo real de la electrónica hasta el momento es que el electrón viaja de menos a más. ¿Sí esto? Eso es lo que actualmente se conoce y es lo que, pues, actualmente la tesis o la teoría que en estos momentos está aceptada por el medio electrónico. ¿Ok? Bueno, entonces, leamos qué dice acá. Entonces, la electricidad es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Listo? Entonces, ese conductor, pues, es un cable, llámese, por ejemplo, cobre, de plata, bueno, seguramente la mayoría de conductores son de cobre porque es un buen conductor y es más económico que la plata, a pesar de que la plata es un mejor conductor que el cobre. Existen cargas positivas que son protones y negativas electrones cuya interacción generan que la corriente eléctrica medida en amperios. Miren que acá ya empezamos a hablar o a entender del tema de la unidad de medida de la corriente que es amperios, que es la A. Además, el voltaje que es medido en voltios y es representado por la letra V y la fuerza y es la fuerza pues que impulsa esos electrones. Una analogía útil es imaginar la electricidad como un agua fluyendo en una tubería. Entonces el voltaje es la presión que empuja el agua y la corriente es la cantidad de agua que fluye. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la fuerza con la que va esa agua la tubería de agua es el voltaje, ¿listo? Y la cantidad de agua que vaya ahí es los electrones. Eso es lo que nos está diciendo en esta analogía que nos hace precisamente en el tema de esta presentación. ¿Listo? Entonces,
aquí nos habla también de la corriente estática. Entonces, la corriente estática es un peligro invisible. Entonces, la definición de la electricidad estática se produce por la acumulación de cargas eléctricas en superficies que no conducen corriente de forma inmediata. Ejemplos comunes. Entonces, por ejemplo, cuando hay un globo que está inflado y lo frotamos en el cabello, vemos que el cabello tiende pues a acercarse al globo por esa electricidad estática que se genera. O muchas veces cuando tocamos una manija o una puerta metálica, después de que hemos utilizado un equipo electrónico, después de que hemos estado utilizando nuestro celular o después de que estamos utilizando nuestro computador, encontramos de que hay personas que son más receptivas a otras con el tema de esta electricidad estática. ¿Listo? Hay momentos donde sientes de que una persona te pasó un corrientazo en el momento que te tocó o no. Y entonces precisamente eso se llama la descarga electrostática o ESD. Entonces cuando la carga se acumula en el cuerpo y se libera de forma repentina. Entonces puede generar una carga electrostática, una descarga electrostática que puede ser incluso muy fuerte. ¿Listo? En el tema de la descarga electrostática, se observa mucho o pasa mucho, hay muchos videos en lugares o en países donde la persona que llega en el vehículo a la estación de servicio va a tanquear. Acá en Colombia quizás no sucede mucho porque acá en la estación de servicio está el bombero, que es el que tanquea, pero en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, eh, usted hace el pago pues de lo que va a tanquear y la persona misma coge y hace el proceso de tanqueo. Entonces esa persona puede estar cargada electrostáticamente y en el momento que está saliendo la gasolina, ahí se puede generar un arco de corriente y ahí es donde hemos visto videos donde se incendian vehículos, precisamente por este tema de la carga electrostática. Entonces a veces es más común de lo que creemos. Y en el tema electrónico, pues es muy común, tanto así que la carga electrostática en los procesos de reparación, en los procesos de los técnicos electrónicos que interactúan todos los días con estos equipos electrónicos en reparación, un alto porcentaje de daños se da precisamente en el proceso de diagnóstico o de reparación a causa de la electricidad estática del técnico. ¿Listo? Entonces, pues para ello, pues existen unos eh, procesos que evitan precisamente esta carga electrostática que ya ahorita lo vemos. Pero entonces, daños por la electricidad estática en los componentes electrónicos. Entonces, vulnerabilidad, pues hay componentes como por ejemplo circuitos activos como los MOSFET, circuitos integrados, transistores, que son muy susceptibles a daños por cargas electrostáticas. Un componente que puede parecer funcional, pero puede fallar prematuramente debido a daños electrostáticos y también relacionados al impacto económico. Entonces, las pérdidas anuales por daños en la industria electrónica se cuentan en miles de millones de dólares, debidamente preciso pues a este tema de la carga electrostática. ¿Qué hay para ello? ¿Qué hay para ello? Pues para evitar el daño durante los procesos de diagnóstico o reparación de los circuitos electrónicos. Entonces está esta manilla antiestática. ¿Cómo funciona la manilla antiestática? Entonces la manilla antiestática es, como su nombre lo dice, es una manilla que se coloca en la mano. ¿Listo? Entonces ella está aterrizada a tierra, se coloca a tierra en el circuito electrónico pues que se va a utilizar para que toda la carga o la energía electrostática que está recibiendo el cuerpo inmediatamente sea descargada automáticamente, o sea, que sea descargada de forma directa. ¿Qué contiene esa manilla electrostática? Dice que tiene aproximadamente una resistencia de 1 megaohm. ¿Ok? Entonces, miren que aquí estamos viendo unas siglas también interesantes y cuando nos hablan de resistencias y hablan del tema de ohmios.
Entonces, mire que las resistencias se leen a través de esta unidad que se llama los ohmios. Y la letra M mayúscula con el mega hace referencia a 1.000.000. Entonces, aquí lo que nos dice es que es de aproximadamente 1.000.000 de ohmios, esta resistencia que está acá. ¿Ok? Es una pinza, como decía, que se conecta a tierra para igualar este tema de de los potenciales y evitar que el cuerpo se cargue y evitar pues que haya una descarga electrostática. ¿Ok? ¿Cómo usar correctamente la manilla? Entonces, ajustar la banda, colocar la banda ajustada firmemente en la muñeca, asegurando buen contacto sobre la piel. Conectar el pin o el caimán a tierra, hacer la conexión con un punto confiable de tierra, como chasis metálico, una fuente de alimentación, bueno, todo lo que tenga una buena tierra. Una verificación, se puede utilizar el multímetro para corroborar la continuidad y la resistencia adecuada antes de manipular cualquier componente y evitar, hay que tener en cuenta que cuando ya tenemos la manilla antiestática colocada, pues hay que evitar movimientos bruscos, porque a veces se nos olvida que tenemos la manilla y lo que podemos hacer antes, al contrario, generar algún daño, porque tenemos pues ese elemento conectado pues a los componentes. ¿Ok? Unidades. Vamos entonces ahorita a ver cuáles son las unidades derivadas del voltaje, unidades derivadas eléctricas, en este caso el voltaje. ¿Listo? Entonces tenemos acá, miren que acá tenemos una batería, es de un carro, ¿cierto? O de una moto, y dice acá 12 voltios, ¿cierto? Entonces dice voltaje. Es diferencia de potencial que impulsa la corriente eléctrica. La unidad es voltio, que equivale al joule por coulomb. Un joule por coulomb. ¿Sí? Eso es igual, un joule por coulomb es igual a un voltio. Eso es un voltio. En este caso tenemos 12 voltios. Y es una medición, es un multímetro conectado en paralelo para medir el voltaje. ¿Ok? Entonces, para poder medir el voltaje, tenemos que conectar el multímetro en paralelo. ¿A qué referencia hace? Pues que tenemos que conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Entonces, ahí tendremos una conexión en paralelo. Entonces, pregunta, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes cuando les hablan qué es voltaje? Igual ahorita lo veíamos con el tema del ejemplo de la tubería, pero ¿ustedes qué entienden cuando les dicen eh, 12 voltios? 100 voltios, 500 voltios, 1000 voltios, 10.000 voltios digamos los cables de alta tensión que son, dicen 30.000 voltios. ¿Uno que entiende por eso? Cuando les hablan Seri- de ese Sería voltaje. como el... Profe, buenas noches. Perdón, no lo dejé Noches, terminar. dale, tranquilo. Sería como el diámetro de la tubería, ¿ok? Más o menos. Diámetro de la tubería, Entre ok. más grande la tubería, habría más paso de desagüe, ¿ok? Como siguiendo la analogía. Sí, bueno, tengámoslo ahí en el tintero y esperemos a ver qué nos dicen los compañeros y ahorita entonces hacemos la apreciación general, ¿vale? Bueno, te aparece el link como Andrea Ruiz. Estaba Estoy viendo ahorita conectado con el perfil de mi esposa. No, pues mi nombre es Diego. Bueno, dale, dale, tranquilo. Listo. Ahí Jorge dice que es la fuerza que se envían los electrones. Listo, muy bien. José Castillo, dale. ¿Qué nos dice José? Sería como la cantidad, como digamos lo que dijo el compañero ahora, como la tubería, que en esa tubería van, no sé, digamos 1.000 litros o algo así. Ok, vale. ¿Quién más? ¿Quién Sí, profe, más? una cantidad de fuerza, ¿no? Que impulsa a los electrones, se puede decir. Ok, vale, es muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera aportar que cree que es voltaje? Em, es la fuerza o presión con la que, por así decirlo, la electricidad se moviliza o algo así. Sí, muy bien, listo. Entonces, mire, imaginémonos por un momento
Imaginémonos por un... Ahí está, José, José, ¿levantaste la mano o ya? ¿O ibas a decirnos algo? ¿O se te quedó levantada? Ah, bueno, creo que se le quedó levantada, ¿cierto? Bueno, entonces Sí, profe. imaginémonos por un momento, eh, imaginémonos por un momento que nosotros vamos en un vehículo, un carro deportivo o en una moto deportiva, lo que nos guste más, ¿sí? Si nos gusta más la moto o nos gusta más el carro, tenemos y es deportivo, y entonces hay una rampa, eh, por acá, imaginémonos por acá, vamos a dibujar, a ver, a ver, vamos por acá a dibujarnos la rampita. A ver, coloquémoslo acá en PowerPoint más bien. Imaginemos esto acá, para que lo entendamos bien. Entonces, imaginemos que este es un vehículo que estamos nosotros, ¿cierto? Vehículo deportivo. Y por acá, pongámosle las rueditas. Están las rueditas, las rueditas. Aquí están otras rueditas, ¿cierto? Y entonces por acá hay una rampa. Esta nos puede servir. Esta la volteamos ahorita. Esta. Bien, la volteamos. Por acá hay una rampita y y el camino, y el camino nuevamente continúa por acá. Entonces, acá hay un espacio, ¿no? Acá hay como un, como un hueco por acá, un abismo, ¿cierto? Entonces, el carro tiene que saltar esta rampa de tal manera que podamos sobrepasar que cojamos un buen impulso, de tal manera que pasemos hasta el otro lugar, ¿cierto? Sin que vamos a caer, y que nos vamos a caer con carro y todo. Entonces, por acá, pues tenemos que coger muy buena fuerza, muy buena velocidad, buena velocidad, y entonces el carro va a subir por acá. El carro sube. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a 5 kilómetros por hora? ¿Qué creerían ustedes si nos vamos a 5 kilómetros por hora? Subimos la rampa y automáticamente, que yo creo que nos caemos, ¿cierto? Nos caeríamos a ese abismo. ¿Por qué? Porque no cogimos como buena velocidad, ¿cierto? Entonces, allá vamos a parar, al fondo del abismo, ¿cierto? Eh, pero si empezamos a subirle la velocidad del carro, entonces vamos en el carro y entonces dije, no, yo tengo que pasar a más velocidad, entonces yo soy un piloto intrépido y entonces llego a 250 kilómetros por hora en esa rampa y seguramente ¿qué va a pasar? Pues voy a saltar, ¿cierto? Es por acá, por acá va, y el carrito que tenemos aquí pues salta, o sea, va a llegar hasta el otro lado. Saltó completamente y llegamos hasta el otro lugar. Entonces lo que nos dice esto eh, es que a mayor velocidad pues vamos a tener mayor impulso, ¿sí? Para poder saltar de un lugar a otro. Precisamente entonces eso lo que nos da es velocidad, ¿sí? Y si lo llevamos a términos de voltaje pues nos va a dar fuerza, ¿sí? Nos va a dar fuerza. Es para poder ir más rápido, ¿sí? Entonces, por eso hay cuando la corriente eléctrica se va a desplazar entre ciudades o entre países, por eso las llevan por las líneas de alta tensión, ¿cierto? Y en esas líneas de alta tensión las llevan a muchos voltios, a 30.000 voltios, 20.000 voltios, bueno, y ahí lo que usted quiere imaginarse. Para que llegue rápidamente, todo ese flujo de electrones llegue rápidamente de un lugar a otro, ¿sí? No solamente no solamente el voltaje, sino ese flujo de electrones que llegue de un lugar a otro, llegue rápido. Y
no tenga ningún problema, ¿cierto? Entonces suben el valor de la tensión para que llegue de un lugar a otro. Eh, También podemos saber otra analogía para entenderlo también, es por ejemplo que imaginémonos por acá o un, un río, imaginemos por acá un río, a ver, imaginemos por acá un río, por aquí va un río, ¿cierto? Y en ese río van unos pescaditos, ¿vamos? Van pescaditos. Por aquí van los pescaditos, ¿cierto? Entonces, eh, por aquí pintemos más, a unos pescaditos, por aquí, ¿listo? Entonces, imaginemos que esos pescados son los electrones, ¿cierto? Y el voltaje es la velocidad con la que va el río, ¿ok? Yo podría tener, yo podría tener, entonces, un alto voltaje con poquitos pescados. Hago la pregunta. Yo puedo tener o sea, es decir, un río caudaloso con poquitos pescados, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Yo podría tener un río caudaloso con poquitos pescados o no? Pues yo digo que no. Sigamos en condiciones reales. ¿Hay ríos caudalosos con poquitos pescados? Sí, yo diría que sí, profe. Sí. Sí, yo también, Y, profe. y también yo puedo tener ríos caudalosos con muchos pescados. Sí. En nuestra vida diaria pasa eso, ¿cierto? No. ¿No tengo ríos caudalosos con poquitos pescados? Ah, sí, sí, sí. Con poquito sí. Sí. Porque al pescado no le gusta la fuerza, le gustan más las aguas limpias y no tan que se Sí. muevan tan. Ok, pero podría pasar, ¿no? Podría pasar que por ahí tenga un río que sea caudaloso, una parte del Amazonas que sea caudaloso y que haya alguna parte que haya como una subienda que tenga bastantes pescados y por allá otro río que sea muy caudaloso y no haya pescado. O sea, es decir, lo que quiero llevar es que el voltaje y la corriente o el voltaje y los electrones no se relacionan entre sí. Yo puedo tener ríos muy caudalosos donde tengo muchos pescados, ¿sí? Imaginemos por ahí un río de Alaska que son ríos muy caudalosos y pasa el pescado y están los osos allá comiendo los pescados que pasan. Pero asimismo puedo tener esos ríos caudalosos, que esos ríos que se montan esas personas en esas barquitas, en esas lanchitas, pues a hacer ese tipo de ejercicios extremos donde no hay pescados. O sea, es decir, lo que quiero decir es que no están relacionados el uno con el otro, ¿sí? No están relacionados el caudal del río con los pescados. Y hacemos relación de que el caudal del río, o sea, la velocidad del río es el voltaje y los pescados son los electrones, ¿sí? Entonces yo puedo tener alto voltaje y pocos electrones, y yo puedo tener alto voltaje y pocos electrones, pero también puedo tener bajo voltaje y pocos electrones y bajo voltaje y muchos electrones, ¿sí? O sea, es decir, no están relacionados, no hay relación. Ahora, ¿qué ejemplo se les viene a usted a la cabeza donde yo pueda tener alto voltaje y pocos electrones? ¿Qué creen ustedes? ¿Algún ejemplo en la industria, en nuestra vida cotidiana, en el sector electrónico, sector industrial, sector automotriz? ¿O qué creen ustedes? ¿Algún ejemplo, algún electrodoméstico, algún dispositivo electrónico
que tenga alto voltaje y poquitos electrones. ¿Cuál quieren ustedes? Cualquiera, digan cualquiera. ¿No se les viene a la cabeza alguno? Repita la pregunta. ¿Qué dispositivo qué componente electrónico conocen ustedes de que tiene alto voltaje y pocos electrones? ¿Cuál quieren ustedes? Bombillo, profe. ¿Cuál? Un bombillo puede ser. Un bombillo. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Diga, ¿qué otra cosa por ahí? Otra persona. ¿Una patineta eléctrica? ¿Una qué? ¿Una patineta eléctrica? La patineta eléctrica. Ok. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quién de ustedes en sus hogares ha tenido una raqueta matamosquitos? ¿Alguno la ha tenido una raqueta matamosquitos? Sí, profe, yo. Sí. Claro, profe. Entonces, Sí. una raqueta matamosquitos, muchachos, eh, cuando, cuando el insecto pasa toca la malla, toca una malla y la otra parte del cuerpo del mosquito toca la otra parte de la malla, ya son dos mallas en una. Entonces, la corriente, el voltaje que maneja ellos es tan alto que se genera un arco, ¿sí? Se genera un arco y salta una chispa de un lugar al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje es muy alto. Estamos hablando de voltajes de 9.000, 10.000 voltios. Pues yo necesito que el voltaje se genere de un lugar a otro. ¿Por qué no se genera un voltaje en condiciones normales? Porque la distancia que está la malla entre un lugar al otro tiene una distancia considerable y el voltaje que tengo no alcanza. Pero si yo le subiera el voltaje a la raqueta, si yo en vez de 10.000 le pondría 30.000 voltios, yo hago un circuito para ponerle 30.000, seguramente la distancia que hay entre una malla y la otra malla de la raqueta saltaría la chispa, o sea, salta constantemente. Entonces yo le hago el cálculo matemático para que la distancia que le voy a colocar no me salte la chispa a esa distancia. Solamente la única manera que salte la chispa es que haya algún elemento o algún componente, algún eh, eh, componente que se aloje en la mitad de los dos. Y en este caso, pues es el insecto. El insecto se aloja en las dos mallitas, entonces ya queda la distancia más cerquita y la chispa salta. Entonces eso es lo que le pasa al mosquito. Pero miren que yo ahí no necesito amperaje. El amperaje es chiquitico. Estamos hablando de miliamperios. Es muy bajito. ¿Sí? Entonces ahí yo no necesito amperaje. Yo no necesito pescados. Ahí. Yo solamente necesito es la presión, la velocidad, para que salte de un lugar al otro la chispa. ¿Cierto? ¿Quiénes han visto en el sistema automotriz la bujía? Una bujía en un sistema automotriz, de una moto o de un carro. Entonces, cuando la bujía se conecta a un cable de alta y entonces la bujía salta una chispa del electrodo central al negativo o el chasis de la bujía, que es como esa parte que es como curvita de la bujía, ¿sí? Entonces ya salta la chispa. Para que ya salte la chispa, pues tiene que haber un voltaje alto, pero no necesito amperaje, o sea, yo no necesito pescados ahí, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven los pescados? ¿Para qué sirven los electrones? Los electrones sirven para hacer un trabajo, para hacer una carga, para hacer un movimiento. ¿Dónde yo voy a necesitar electrones? Entonces, los voy a necesitar en motores, para que me hagan giros, para que me mueva algo, ¿cierto? Para eso voy a necesitar un motor, el electrón. Entonces, ahí es donde yo necesito los electrones para que me hagan el movimiento del, 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 del motor. Entonces, cuando vemos un motor? Cuando vemos un motor, vemos que los cables del motor son gruesos, ¿cierto? Esos son los cables que entran al motor, son cables gruesitos.
un motor de una industria, ¿cierto? Un motor eléctrico, un motor de arranque, el cable que llega es grueso. ¿Por qué? Porque yo necesito que lleguen bastantes pescaditos, bastantes electrones, para que me hagan el movimiento, me ayuden a girar ese rotor. ¿Listo? Pero miren que yo no necesito voltaje, porque yo no necesito que salte chispa de un lugar a otro. Yo necesito electrones. Entonces necesito una buena corriente, pero el voltaje pues puede ser de 12 voltios, ¿sí? O del voltaje que esté configurado el motor, ¿vale? Sí, 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 sí me hice entender. ¿Sí, alguno le quedó alguna duda? ¿Una duda, muchachos? Profe, Entendí. pero entonces venga, entonces en el ejemplo de la manguera, ¿cuál sería el voltaje? En el ejemplo de la manguera es la presión con la que va el agua. En la manguerita, la presión con la que va el agua. Y el ejemplo de los electrones es la cantidad de agua que iría ahí. Pero yo hago la alusión es más bien, eh, miremoslo como el flujo eléctrico van electrones. Entonces miremoslo más bien como que algo vaya en el agua. Entonces por eso hago la alusión a los pescaditos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los electrones fluyen a través de ese conductor. ¿Listo? Los electrones fluyen a través de ese conductor. Entonces, ¿qué pasa con un voltaje alto? Pues esos electrones, esos pescados van rápido, ¿sí? Van rápido, pero no necesariamente, dependiendo del tipo de componente que yo vaya a utilizar, me van a ir o electrones o me va a ir voltaje. Entonces, dependiendo el componente para el cual yo estoy diseñado, haya diseñado. Si yo miro la corriente, perdón, del tomacorriente, en el tomacorriente yo tengo voltaje y tengo el amperaje que yo quiera. Ahí ya depende de lo que yo vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, si yo voy a utilizar un ventilador, por ejemplo, ahí es donde van llegando los electrones a moverme ese rotor para que gire el ventilador, ¿cierto? Entonces ahí voy a necesitar más electrones para que giren. Es por eso cuando yo utilizo componentes como en la casa, como por ejemplo ventiladores, secadores, si tengo una estufa eléctrica, ahí es donde quizás el recibo de energía me llega más alto porque ahí me estoy utilizando más electrones, voy a utilizar más corriente. ¿Listo? Y al final eso se transforma en kilovatio. Kilovatio hora, que es, es lo que me cobran a mí en el recibo eléctrico. ¿Listo? Por ejemplo, esas pistolas Taser, los Taser. Los Taser también utilizan alto voltaje, pero el amperaje es muy bajito. Obviamente, si usted le da, o sea, si usted le coloca eso a una persona y le coloca varias veces, pues sí puede ocasionarle la muerte. A pesar de que el amperaje es muy bajito, pues por el voltaje tan alto le puede dar, se puede desmayar la persona y si la persona tiene algunos problemas de salud, le puede dar un paro cardíaco, ¿cierto? Pero en sí, el Taser en condiciones normales no te haría daño a la salud. ¿Sí? O sea, es decir, no te va a matar porque no hay amperaje. El que mata es el amperaje. Un amperio te puede matar. Es decir, un amperio, cantidad de electrones que pasan por tu cuerpo en un segundo, eso te podría matar. Pero el voltaje no. Si tenés un circuito electrónico que solamente tenga voltaje, como una raqueta eléctrica, la raqueta eléctrica quizás te puede pegar, la puedes tocar en un momento de genera el arco, la chispa, y quizás algunas personas dicen, uy, sí, me pringó, pero hasta ahí, no te pasa nada más. ¿Por qué? Porque eso no tiene amperaje, solamente tiene voltaje. Pero si llegara a tener un circuito, le metes la mano por error al tomar corriente, pues te pasa un voltaje, pero si estás descalzo o te estás mojado, pues puedes poner en riesgo tu vida, porque ahí en el tomacorriente hay muchos electrones que pueden pasar sobre tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, sí es importante que entonces nos quede claro que los electrones la corriente eléctrica hace referencia a la cantidad de electrones que pasan por un conductor. Entonces, los amperios son la cantidad de electrones que pasan en un segundo. Es un amperio.
cantidad de electrones de carga de electrones que pasan en un segundo. Y el voltaje es la velocidad con la que va ¿quién? Esos electrones. Ese es el voltaje. Es decir, el multímetro cuando mide es la cantidad de electrones que pasan, cómo pasan el electrón de rápido. La fuerza con la que va ese electrón, ese es el voltaje, ¿cierto? Pero en sí, el voltaje yo no lo puedo ver. Lo que puedo ver es la cantidad de fuerza con la que van los electrones, pero el voltaje como tal no se puede ver. Es una magnitud que va, una magnitud de fuerza, ¿listo? Se puede medir, más no se puede ver. Listo, muchachos. Entonces, continuemos acá. Sí, el cargador de celular. El cargador de celular, sí, es Profe, yo tengo el una cargador. pregunta. Sí. Profe, lo que pasa es que los técnicos, así, yo vivo en Antioquia, por ejemplo, EPM, miden el amperaje con unas pinzas. ¿Cómo, o sea, Ajá. cómo funciona eso? Bueno, para medir el amperaje, yo puedo, bueno, aquí lo que nos hace alusión es el tema del voltaje. El voltaje yo lo mido en paralelo, ¿cierto? O sea, es decir, yo voy a medir una batería, entonces yo coloco el multímetro y le coloco el positivo y el negativo, aquí y acá. Pero si yo voy a medir la corriente con un multímetro, yo lo que tengo que hacer es, tengo dos opciones, si tengo un multímetro o tengo la pinza amperimétrica. Si yo tengo el multímetro, lo que hago es abrir el circuito en uno de los extremos, no en los dos. En uno de los extremos abro el circuito, es decir, abro este cable y conecto mi multímetro acá. Entonces, para medir la corriente, la mido en serie. ¿Ok? El voltaje lo mido en paralelo y la corriente la mido en serie. ¿Ok? Eso igual, cuando ya hagamos las simulaciones en la próxima clase, que lo hagamos en Proteus y aquí les muestre con una fuente de voltaje y el multímetro, ya lo vamos a entender un poquito más, ¿cierto? Pero entonces la corriente la medimos en serie cuando tenemos un multímetro. Ahora, si no tenemos un multímetro y tenemos la pinza amperimétrica, venga, yo les muestro acá cuál es la pinza amperimétrica para aquellos que no tengan, pues, el multímetro es este. Este es un multímetro, miren, aquí este es el que yo les decía, mire que ahí marca UT, son muy buenos. Y mire que este es pequeñito, pero nos sirve pues para todo lo que queremos hacer. Mire, este marca Unité. Son muy buenos. ¿Listo? Son muy buenos. Se comportan muy bien. Entonces ya, este es más grande, ¿no? Este ya vale 100.000, este es un poquito más grande, pero mire que este vale 69 y es más pequeñito. Mire que mide ohmios, corriente, voltaje. Bueno, este es el multímetro. Y este es la pinza amperimétrica. Entonces, algunas pinzas perimétricas también tienen multímetro, ¿sí? Que yo podría medir acá porque tiene cables, tiene los mismos cablecitos que tiene el multímetro, pero adicional tengo esta pinza. Entonces, ¿esta pinza qué hace? Se conecta al cable. Entonces, yo la pongo al cable y ahí puedo medir la cantidad de electrones que pasan. Es lo que mide la pinza, mide la cantidad de electrones que pasan y con esa pinza yo puedo medir la corriente, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene una pinza con respecto al multímetro? Pues el multímetro tiene algunas restricciones o algunas, a ver cómo lo digo, no sé si decir desventajas, pero digamos no tiene como todas las funciones disponibles para medir corriente, en este caso de corriente alterna. Por ejemplo, miren, si ustedes ven ahí, aquí en la parte de abajo aparece la letra A, miren, se la alcanzan a ver en el dibujito, aparece la letra A, pero mire que aparece con una línea y después con unas rayitas, ¿sí? O sea, una letra A grande con una línea y unas rayitas. ¿Eso qué nos dice? Que el multímetro puede medir amperios, pero de corriente directa. O sea, es decir, corriente de una batería, puede medir la corriente de temas de electrónicos, nos puede servir para temas electrónicos. Pero mire que el multímetro, en la parte de abajo donde se conectan los cables, aparece, mire que dice 10A más. 10A más. ¿Sí lo ven? O sea, donde se conecta el cablecito abajo, dice 10A más, 10 amperios. Quiere decir eso. O sea que el multímetro me puede medir
corriente directa, pero hasta 10 amperios, no más. Desde ahí no más. Es decir, si yo voy a medir un circuito de un motor que tiene 40, 50, 70 amperios, pues el multímetro no me va a servir para eso, para corriente directa. Y corriente alterna no me mide, o sea, el multímetro mire que no me mide corriente alterna. Voltaje sí. Mire que allá abajo, mire que allá en la parte derecha aparece la V, sino que es que no lo puedo, voy a ver si lo puedo, le puedo tomar una fotico para... Mire acá, la corriente amperios, corriente directa, pero mire que no tengo una A con senoidal, la señal senoidal, corriente alterna. Mientras que voltaje sí, mire que me mide voltaje Profe, una directo, pregunta. ¿sí? 10 amperios más o menos es eso. ¿Qué aparato consume eso más o menos? 10 amperios Pues, lo que de pasa es la casa. que yo en electrónica me puedo encontrar eh, en la electrónica comercial me puede servir, porque pues un motorcito pequeño, por ejemplo, un motor pequeño eh, de una, por ejemplo, una pecera, eso más o menos se consume un amperio, 2 amperios. Entonces, mire que el multímetro para temas electrónicos como tal sí me sirve. Pero, por ejemplo, si yo voy a medir ya motores grandes, motores, por ejemplo, motor de 50 por 50, de 30 por 30, entonces un motor ya industrial, pues ya 10 amperios no va a medir porque un motor de esos ya está en la escala de 70, 80, 150 amperios, ya no me va a dar, ¿sí? Entonces, para el tema de electrónicos, para tareas electrónicas, para lo que yo quiero trabajar, me podría servir un multímetro de estos, ¿sí? Ya si yo quiero llevarlo a la industria y empezar a medir corriente por allá, pues ya no me serviría, ¿sí? Dependiendo en el ámbito donde yo me mueva. Y mire que el multímetro no tiene la corriente alterna, solamente tiene voltaje DC, que es para medir baterías, fuentes de voltaje, y voltaje alterno, que yo puedo medir aquí con este voltaje, el voltaje del tomacorriente. Aquí me da los 120 voltios, pero no me mide la corriente AC, ¿sí? Mientras que si yo compro la pinza amperimétrica, la pinza amperimétrica que vimos acá, pues esta pinza amperimétrica me va a medir el, eh, mire que acá está, amperios en alterno, ¿sí lo ven? Mire, amperios alterno. Entonces sí me va a medir la corriente alterna, me mide voltaje DC y alterno, mire el lineal y el alterno, y me mide ohmios, que es el de la resistencia. O sea, tiene más opciones, ¿sí? Entonces, pero es dependiendo para qué lo utilicemos. Si yo, por ejemplo, yo en el caso mío, yo no utilizo la pizza perimétrica, porque yo no necesito, yo no voy a medir el amperaje de un motor, no trabajo en la industria, pues para ir a medir el amperaje de motores ni nada de esto. Pero en caso que yo trabaje en la industria, pues yo tendría más bien que comprar una pinza perimétrica de estas, que me mide amperios en AC y en DC. Y mire que en AC, en amperios me mide hasta 600 amperios. Miren acá. En voltaje, lo mismo, me mide lo mismo que el multímetro. En DC y AC, de 20 a 600, lo mismo que el multímetro. Aquí me mide ohmios y aquí me mide conductividad y diodos. Entonces, sí, conductividad y diodos. Entonces, si yo trabajo en industria, me sirve este. Si no, pues ya me voy por el tema. Entonces, la pizza perimétrica, contestando a tu pregunta, es para medir amperios, pero ya de más altos valores, de valores de más de 10 amperios, y ya no es necesario hacer la desconexión, porque cuando yo mido con el multímetro, vuelvo y repito, voy a medir corriente, yo tengo que desconectar el circuito, tengo que abrirlo y después por colocar el multímetro en serie para medir corriente. Con la pinza perimétrica no es necesario abrir circuito, simplemente con esa pinza abrazo el cable y ya con eso puedo medir la cantidad de corriente que está fluyendo por ahí, ¿vale?
¿Listo? Sí, señor. Listo, bueno, sigamos. Entonces, aquí lo de la corriente y la resistencia. Entonces, corriente. Entonces, flujo de carga eléctrica mediana amperios. Entonces, y se mide a través del coulombs por segundo. La flujo de carga eléctrica en un segundo. Mire que la corriente se mide la carga en un segundo. Todo lo que pasa en un segundo, eso se define como corriente. Entonces, la cantidad de electrones que pasen por un segundo, eso se le define como un amperio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la cantidad de carga eléctrica de Coulomb que pasan por un segundo? Entonces, es 1.19 por 10 a la menos 19 carga eléctrica en un segundo. Eso se define como un amperaje. ¿Listo? Entonces, la corriente la definen en amperios. El voltaje la definimos en voltios. El voltaje es la presión o la velocidad con la que van esos electrones. Y los electrones los medimos a través de la variable corriente, que en este caso sería amperios. ¿Ok? Y la resistencia, que es la otra variable que está en ley de Ohm, es la oposición al paso de la corriente. Entonces, las resistencias se oponen al paso de la corriente para limitar la corriente. ¿En qué valores se da la corriente? En ohmios. ¿Listo? La resistencia estándar, por ejemplo, aquí, 100 ohmios. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el símbolo de ohmios? Esta letra omega. De 100 ohmios, la letra omega. ¿Ok? También tenemos unidades derivadas de potencia, que es W, vatios, y carga, que es C. De la potencia, la tasa energética en vatios. Entonces, la bombilla, una bombilla eléctrica, es la capacidad para hacer un trabajo, se mide en vatios. Entonces, tenemos estos bombillos incandescentes o los bombillos LED, que son los economizadores, ¿cierto? Cuando vamos a una tienda a comprar un bombillo, ¿con qué referencia lo compramos? Con el vatios, ¿sí? Que es la capacidad de hacer un trabajo. Entonces, yo sé que para que ilumine más, entonces yo tengo que comprarlo un bombillo que tenga más vatios que otro. Yo tengo un bombillo de 9 vatios y veo otro que tiene 20 vatios. Yo sé que el que tiene 20 vatios ilumina más que el que tiene 9. ¿Por qué? Porque la vatios es la unidad de potencia y la potencia es la capacidad para que él pueda hacer un trabajo. ¿Listo? La capacidad para que él pueda hacer un trabajo. Entonces, a medida de más vatios, él puede hacer más potencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una moto, con un carro, con cualquier dispositivo, con un cargador de celular. Este cargador de celular tiene tantos vatios y es de carga rápida. Entonces, dice, vea, es que este nuevo celular viene con este cargador de celular que es de 100 vatios. Entonces, este es de carga rápida. Esto te carga en una hora. 100 vatios. Es que el cargador de celular eh, tiene una muy buena potencia. Entonces, me entrega un buen amperaje al, al celular, ¿cierto? Entonces, en estos días veía que en términos de los coches eléctricos en China, que ya habían desarrollado unos vehículos que realizan carga rápida, que creo que en 5 minutos, algo así, que ya podría estar completamente cargadas las baterías y que en 5 minutos podría dar una eficiencia de carga de 500 kilómetros, algo así. O sea que en 5 minutos lo cargas y ya puedes recorrer 500 kilómetros. Entonces, que son los nuevos supercargadores que tienen esos vehículos, ¿sí? Obviamente, si hay un supercargador, tiene que haber un sistema electrónico que esté desarrollado pues para poder permitir ese paso, esa cantidad de corriente a la batería sin irla a dañar. Y entonces ya están hablando que era de un megavatio, cargadores de 1 megavatio, o sea, 1 millón de vatios. La letra mega es de millón, es 1 millón de vatios. ¿Ok? Entonces, precisamente acá estamos en los prefijos. Los prefijos del sistema internacional. Entonces tenemos, miremos acá.
¿Por qué no me abre todo? No, no sé por qué. Allá. Entonces, estos son los prefijos del sistema internacional y donde encontramos muchas veces este tipo de símbolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aparece el símbolo con la M mayúscula. Entonces, ese símbolo con la M mayúscula hace referencia al mega, de millón. Matemáticamente es un multiplicador de 10 a la 6. ¿Listo? 10 a la 6, lo que nos diga que son 6 ceros. Es un mega, ejemplos, un megahertz o un millón de hertz. Esto en este caso son frecuencias. Por ejemplo, este tipo de frecuencias las vemos mucho en, en la radio, ¿no? Eh, siento una emisora que ustedes, digamos, recuerden, a ver, 104.5, no sé. Entonces son unidades de megas hertz, que es la frecuencia. Entonces, mire que a veces escuchamos megas hertz. ¿Pero qué era eso? Megahertz es un millón de hertz, en este caso de frecuencia. ¿Listo? Una frecuencia, ¿qué es una frecuencia? Pues una señal senoidal que oscila a través del tiempo. Entonces, un millón de hertz hace referencia a un millón de ciclos en un segundo. Un millón de oscilaciones en un segundo. Es un millón de hertz. ¿Ok? Kilo, el símbolo es la K, 10 a la 3, que es 3 ceros, o sea, 1000. Entonces, kilos sí es una unidad que constantemente uno está relacionado, que es, por ejemplo, utilizan para el tema de la masa, kilogramo, los kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros, un kilogramo son 1000 gramos, y aquí está un kilovatio. Entonces, un kilovatio es 1000 vatios. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Kilovatio, 1000 vatios. Y también está en kilohertz también. Entonces, hay unas frecuencias, las frecuencias de FM también. Pues tenemos las frecuencias de FM. ¿En qué oscilan estas o las frecuencias de, de, de AM, perdón, las de kilohertz? Las de FM son de mega, ¿sí? De megahertz. Mili, que es la M, mire que es la M, pero la M pequeñita. ¿Lo ven? Aquí está la M mayúscula y aquí está la M pequeñita. Entonces, mili es por 10 a la -3. Entonces ya no es 3 ceros a la derecha, sino que es 3 unidades a la izquierda. Entonces miren que aquí están las 3 unidades. Vea. 1, 2, 3. 1 miliamperio. Entonces miren que aquí es importante que sepamos la unidad de amperio. Miren que aquí está. Podemos leerla como 0.001 amperios o como 1 miliamperio. En este caso estamos hablando de corriente, ¿cierto? Ven acá. Es 1, 2, 3. Ahí está, 1 miliamperio. Décimas, centésimas y milésimas. 1 miliamperio. Micro. Entonces ya es por 10 a la -6. Entonces es también 6 unidades después de la coma. Entonces un microvoltio. Entonces, mire la unidad, este micro, la unidad. Pero también encontramos en micros la unidad de los condensadores, que son faradios, microfaradios. ¿Sí? Es una unidad pequeñita. Es la capacidad de carga del condensador, microfaradios. Entonces, miren, también aquí están los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un microvoltio. ¿Listo? O un microfaradio. Entonces podemos leerlo así o así. Ya podría leerlo 0.00001 voltio. Pero yo podría abreviarlo y podría decir un microvoltio. Entonces, como es más fácil, ¿cierto? Es más fácil leerlo abreviado. Y también por último tenemos, obviamente ahí sigue, ¿no? Siguen muchas más unidades. Tenemos esta de nanos. No sé si esta de nanos se ha escuchado últimamente mucho, no sé si de pronto lo han escuchado en la prensa, en la radio, el tema del tamaño
de los integrados que que se están haciendo para la inteligencia artificial. El tamaño que se están haciendo para la inteligencia artificial está en tamaño de nano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nano? Mire que es con la n pequeñita, ¿sí? La n pequeña, no es la n mayúscula, la n pequeña. Mire que es 10 a la menos 9. 10 elevado a la menos 9. Entonces, contamos también 9 ceros, mire, o 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí donde nos no el 9, ahí colocamos ese número. En este caso es un nanofaradio, ¿sí? O un nanómetro, lo que estamos viendo de los integrados que les decía. En estos momentos hay una guerra entre Estados Unidos y China, pues una guerra de ingenierías sobre el tema del tamaño de los microcontroladores. Entonces, se estaban haciendo en estos momentos a un tamaño de 9 nanómetros y en estos momentos están impulsando que para el próximo año Estados Unidos ya salga con tamaños de 5 nanómetros y China en estos momentos ya está haciendo los de 9. Y los de 5 nanómetros dice que China está para hacerlos para el año 2028, mientras que Estados Unidos, según lo que indica la empresa NVIDIA, que es la que hace estos integrados, que ella los va a hacer para el 2026, para el año 2026 ya tiene la fabricación de 5 nanómetros, mientras que China los va a tener para el 2028. Entonces hay una competencia ahí donde hay de por medio mucho dinero, donde hay de por medio mucha investigación, mucha tecnología, y pues llegar al punto donde ya están haciendo integrados que contienen pues muchos componentes electrónicos de tamaños de 5 nanómetros, es una cosa increíble, es una cosa que pues, es difícil de como imaginarse, de entenderlo. Por ejemplo, para ver un tamaño de 5 nanómetros, ni siquiera con un microscopio se alcanzaría a ver bien, ¿cierto? Son tamaños casi de un átomo, casi de una molécula. Hacer un componente de estos, pues realmente uno no se imaginaría qué está pasando con todo esto y para dónde va, ¿no? La tecnología. ¿Qué podría hacer con todo ese tipo de cosas? Electrodomésticos, celulares, computadores con unas tecnologías ya tan avanzadas, ¿cierto? Pero bueno, eso va por allá, a esos tamaños. ¿Listo? Entonces, bueno, miremos acá. Vamos a hacer estas dos conversiones. Mire que tenemos 500 miliamperios, así que es igual a 0,5 amperios, ¿sí? Entonces, mire que cuando yo voy a ir de una unidad más pequeña, que es mili, pero que recuerden que la de M pequeñita es mili, voy a amperios, entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que dividir. Lo que me dice es que yo tengo que dividir por la unidad de 1000. En este caso, mili es 1000, ¿cierto? Entonces, el prefijo de 1 miliamperio, es recordar que el 1 miliamperio es igual a 0,001 amperios, que es igual a 10 a la menos 3 amperios. 1 miliamperio es igual a 10 a la menos 3 amperios. ¿Listo? Entonces, lo que nos dice ahí es que lo que yo hago es coger los 500 miliamperios y le digo que es igual 500 amperios sobre 1000 cuando voy a hacer este tipo de divisiones. Entonces, lo que hago ahí es el dividir el 500 en 1000. ¿Listo? Voy a dividir el 500 en 1000. Entonces, si dividimos el 500 en 1000, ¿cuánto nos quedaría eso? Pues 500 dividido 1000 nos da 0,5. Mire que este sería el resultado. Este es 500, lo coloco acá y lo divido en 1000 y me da 0,5 ya en unidades de amperios. Entonces, cuando voy a ir de una unidad más pequeña a una unidad más grande, pues lo que hago entonces en este caso es dividir. ¿Ok? Y ya lo puedo pasar de 500 miliamperios a amperios. ¿Ok? Yo también podría
ahorita podemos hacerlo directamente. Vamos a hacerlo acá en un Word. Vamos a hacerlo acá, los 500 miliamperios. Mire, tenemos 500 miliamperios, ¿cierto? 500 miliamperios es igual a 0, mira que tengo la línea de décimas, centésimas y milésimas. Entonces ahí están los milis. Entonces 500 miliamperios. Entonces simplemente lo que hago es colocar el 500 acá, porque me dice que es 5. Les coloco décimas, centésimas y milésimas. Ahí estoy colocando los 500 miliamperios, que es igual a amperios. Entonces, estos ceros aquí a la derecha, pues no me genera ningún problema. Yo podría quitarlo y me queda que es 0.5 amperios. Es decir, lo que quiero decir es que 0.5 es igual a 0.50 o 0.500. Está lo mismo, ¿sí? 0.5 amperios. O sea, 500 miliamperios es igual a 0.5 amperios. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahora, cuando yo voy a pasar de una unidad más grande, que está en kilos, y lo voy a llevar a la unidad, en este caso 2000 ohmios, está viendo que 2 kiloohmios es igual a 2000, pues ahí en este caso lo que hago es multiplicar. Mire que aquí dividida, aquí lo que hago es multiplicar. Aquí yo tengo 2 kiloohmios, ¿sí? 2 kiloohmios, vamos a aceptar la letra omega. Entonces ya sabemos que la letra K es igual a 1000. Es como si yo multiplicara por 1000. Por 1000. Yo tengo ahí en esa letra K la multiplicación por 1000. Entonces ahí es lo mismo que estoy diciendo, 2000 ohmios. ¿Listo? Entonces 2 kiloohmios es igual a 2000 ohmios. ¿Por qué? Porque la letra K hace referencia a 1000. ¿Ok? Y el mili hace referencia al 1000, pero en división. Es como lo inverso. ¿Listo? Aquí lo multiplico y aquí lo divido. ¿Ok? Si yo quiero hacerlo con la división. ¿Ok? Entonces, basado en eso, vamos a comprobar estos. ¿Listo? ¿Cómo comprobamos estos? Vamos a hacer el tercero, el cuarto, quinto y sexto. ¿Cuántos hemos conectados en estos momentos? ¿Ves? ¿Vale? Miremos a ver cuántos hemos conectados. Si quiere, cada uno coja uno. ¿Listo? Cada uno coja un ejercicio. Por ejemplo, Ricardo, no sé si estás, Cristian, ¿estamos todos ahí conectados? ¿Estamos todos ahí conectaditos? Ricardo está, Sí, sí. Cristian, no, Cristian está, Ricardo, Diego, Jorge Enrique, Camilo. Entonces, cojamos, porfa, un ejercicio, ¿vale? No importa que se equivoquen, aprovechemos precisamente hoy es para que nos equivoquemos. Cojan un ejercicio, por ejemplo, que Ricardo coja el tercero, otra persona que coja el cuarto, el quinto, el sexto, y así mezcladitos. El siguiente coja el tercero, quinto, cualquiera. Y entonces hagámoslo, demostremos matemáticamente que esto es cierto, porque mire que acá está la igualdad. Aquí me está diciendo que 0.02 amperios es igual a 20 miliamperios. La pregunta es, ¿sí es cierto o no es cierto? ¿Sí? Entonces, demostrémoslo matemáticamente que efectivamente eso es cierto. 3 megaohmios es igual a 3 millones de voltios. 3 megavoltios, 50.000 ohmios es igual a 50K. ¿Sí? Entonces, comprobémoslo y me cuentan, ¿vale? ¿Cómo les fue? Para que continuemos con el siguiente tema. ¿Alguno tiene duda? Profe, el quinto sí es equivalente. Se Ok, divide ¿cómo lo por 1000. hiciste?
Se dividen Ok. los 5000 entre 1000, que significa kilo, y Ok. ahí nos da 50 kiloohmios. Ok, entonces cogiste los 50.000, los dividiste en Ajá, 1000 en 1000, y te sí, dio señor. entonces ya 250K. Muy bien, Sí, correcto. listo. Otra persona que haya hecho otro para que continuemos. Profe, el segundo es correcto. ¿Cuál? El de 2 kiloohmios es igual a 2000 ohmios. ¿Qué se Ok. hace? Se pone el 2 y la K significa kilo, que es 10 a la 3, y 10 a la 3 son 3 ceros. O Ok. 1000 por 2 da 2000. Vale, listo. Otra persona que haya hecho otro, Listo. por El ahí que nos ejercicio cuente número cómo lo 3, hizo. 0.02 amperios es igual a 20 miliamperios. Entonces hace una regla de 3 simple y se multiplica 0.02 amperios, se multiplica por 1000. Y nos daría Vale, 20.000. listo. Vale, muy bien, muchas gracias. Listo, El entonces primero mire que también ya es, viene. perdón, el ¿Cuál? primero también es cierto. El Ok, primero. listo. Ajá, Ujú. igual, los 500 se dividen entre 1000 y nos da 0.5. Ok, listo, muy bien, vale. Mire que ya vamos a ir conociendo esos prefijos. Pues la M es mili, la M minúscula es mili. La primero, entonces la M minúscula nos da que vamos a pasar de milis, amperios, miliamperio, amperios, ¿sí? Entonces la M minúscula. Aquí tenemos una K que nos representa la letra 1000. Entonces multiplicamos por 1000. Aquí tenemos amperios, ¿cierto? Y vamos a una unidad de miliamperios, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí? Porque vamos de una unidad a otra. Entonces, multiplicar el 0.02 por 1000 y nos da 20 miliamperios, ¿sí? 3 millones en 3 millones. Entonces, aquí yo lo que hacemos es dividir por 1.000.000, ¿sí? Porque estamos hablando de megas. Recuerda que mega es 1.000.000, ¿cierto? Entonces, nos da 3 millones por 1.000.000, nos da los 3 millones ya con todos los ceros, ¿cierto? Entonces, por 1.000.000. Aquí los 50.000 que han hecho, entonces lo dividimos por 1000, porque lo vamos a pasar a la letra K de 1000. ¿Listo? Acá, amperios, y vamos a llevarlo a microamperios, entonces lo dividimos. En este caso, micros es a la 6. ¿Listo? Entonces lo dividimos en 1.000.000, porque micros es a la menos 6, es de 1.000.000. Le quitamos 6 ceros y nos da 5 microamperios. Pero también mire que ya nos hemos familiarizado con las unidades amperios, que es de corriente. Aquí está la letra omega, que nos habla entonces de resistencias, ¿sí? De la resistencia, omegas, amperios, corriente, amperios de corriente, voltaje. Otra vez aquí volvemos con resistencias, 50K y microamperios de corriente. Entonces, mire que cuando vamos al comercio electrónico y le vamos a decir, véndame una resistencia de 2000 ohmios, pues puedo decirle así, o yo puedo decirle, véndame una resistencia de 2K. Pues ya el vendedor sabe de qué le estoy diciendo, de 2K. ¿Sí? Véndame una de 2K, véndame una de 1K. 1K es de 1000. ¿Sí? Entonces ya uno empieza como a hablar en esa terminología, terminología técnica de los prefijos. ¿Ok? Listo. Yo aquí les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan. Eh, si tienen y si les queda alguna duda, en la próxima clase, por favor, me cuentan. ¿Sí? Me cuentan si les quedó alguna duda, si no, alguno que no los pudieron hacer. Entonces, ¿cuál está? Hay 4 puntos. El primero, la corriente de miliamperios a amperios. Les vamos a pasar 1500 miliamperios a pasar los amperios. Resistencias, vamos a pasar a kilos en este primero. Este lo vamos a pasar a ohmios, está en mega ohmios. Mire, mega, la mayúscula, a ohmios. Aquí está en ohmios y vamos a pasarlo a mega ohmios. Esta está en 3.3 kilos, vamos a pasarla a ohmios. Por acá está en la potencia, la unidad de hacer un trabajo, la unidad de los bombillos, recuerda que la vemos ahorita, o cualquiera, de los cargadores, bueno, cualquier aparato que se mida en vatios. Entonces vamos a pasar 1500 vatios
a kW, a kilovatios. ¿Cómo se diría? 0.0003 megavatios a vatios. 250.000 vatios a megavatios. Y por acá está otras de voltios. 1200 milivoltios a voltios. 0.5 kilovoltios a voltios. 2.500.000 milivoltios a kilovoltios. Y 3.3 voltios a milivoltios. ¿Listo? Entonces, para que les quede tareita, me cuentan a ver cómo en la próxima clase, cómo les fue. Si alguno tiene una duda, porfa, en la próxima clase nos cuenta. La idea es que podamos entre todos resolverlas. Y pues, obviamente esto también nos va a servir para familiarizarnos con este tipo de unidades. ¿Ok? Bueno, entonces entonces entramos ahorita al triángulo de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ecuación matemática, ¿sí? Donde interactúan las tres variables que estamos viendo o que hemos visto en estos momentos. Las tres variables que son voltaje, la corriente que vamos a encontrarla con la letra I, ¿sí? Y resistencia que vamos a encontrarla en la ecuación con la letra R. ¿Listo? Que es la oposición al paso de la corriente que se mide en ohmios. ¿Ok? Entonces, miren que aquí es importante para que nunca se nos olvide, en la parte de arriba de la pirámide vamos a tener voltaje. ¿Sí lo ven? Miren que arriba está el voltaje. Y abajo está la corriente y la resistencia. Lo que nos da es que si yo tapo, por ejemplo, voy a medir voltaje. Voy a hallar la incógnita de voltaje. Y entonces cuando se encuentran en estas dos, mire acá, voltaje es igual, estas dos se van a multiplicar. Mire, voltaje es igual a corriente por resistencia. O sea, cuando tengo la variable voltaje, se va a multiplicar corriente por resistencia. Pero cuando yo voy a hallar la variable corriente, mire que acá voy a hallar voltaje y resistencia, ¿sí? Voy a hallar corriente, entonces es porque tengo voltaje y resistencia. Entonces, voltaje y resistencia lo coloco con un divisor, que es esta. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Es esto. Y aquí es importante que tengan en cuenta que el numerador de la ecuación, mire que siempre va a estar voltaje. Va a estar como numerador. Y por último, la otra ecuación es resistencia. Entonces, cuando haya resistencia, va a ser igual al voltaje sobre corriente. Mire que el voltaje en las dos ecuaciones donde hay matemáticas, perdón, hay división, el voltaje está arriba. ¿Sí lo ven? Mire que en las dos que hay división, el voltaje queda en numerador. Y cuando el voltaje es el que está detrás del igual, va a estar multiplicando la corriente y la resistencia. ¿Listo? Para que no se nos olvide esos tres despejes. ¿Vale? Obviamente eso se puede representar matemáticamente. Yo tengo este voltaje y esta corriente, y después yo quiero despejar la corriente, entonces esta resistencia pasa a dividir porque está multiplicando. Y este corriente que está multiplicando y quiero despejar resistencia, entonces esta corriente pasa a dividir. Pues, se puede representar matemáticamente. Lo que quiero decir es que siempre que el voltaje esté detrás del igual, va a haber una multiplicación. Y cuando el voltaje está detrás del igual, va a estar de numerador, ¿vale? De esa manera, uno se la aprende y de esa manera, pues no se les va a olvidar. Ahora también a veces hay como unos acrónimos que hablan, por ejemplo, que dice que viva la reina Isabel. El voltaje es igual a la resistencia por corriente o corriente por resistencia. Entonces, ya siempre va a quedar así. Voltaje es igual a corriente por resistencia o resistencia por corriente. No hay ningún problema ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver acá aplicaciones. Cálculos de corriente. Permite determinar la corriente que circula conociendo el voltaje, resistencia o limitaciones de corriente. Entonces se utiliza para seleccionar resistencias que protejan componentes sensibles como LEDs, asegurando el flujo seguro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un circuito, vamos a hacer un cálculo matemático. Yo voy a hacer el primero
y ustedes me ayudan con el segundo y el tercero. ¿Les parece? Entonces, bueno, ya creo que sí, ya con eso terminamos, ¿vale? Entonces, voy a hacer el primero. Miren que en el primero tenemos el circuito. Es un circuito en serie. ¿Por qué en serie? Porque no tiene más derivaciones. ¿Listo? Más adelante vamos a ver los circuitos paralelos, donde hay varias uniones, varias conexiones adicionales. Pero un circuito en serie es un circuito que tiene un inicio y un fin, pero no tiene más derivaciones, ¿vale? O sea, solamente uno. Este es un circuito en serie. Este símbolo que está acá es el símbolo de una batería o es el símbolo de una pila. Entonces, este símbolo es el de la fuente. Miremos que en el ejercicio 1 nos dice que nos piden calcular la resistencia. La resistencia en un circuito esquemático la vamos a ver de esta manera, o sea, es decir, un zigzag, ¿sí? Esta es la resistencia, que puede ser un bombillo, ¿sí? Puede ser un bombillo, imaginémonos que esta resistencia es un bombillo, realmente un bombillo incandescente, si lo vemos, si lo vemos detenidamente, adentro trae unos hilitos, y esos hilitos, pues, es la resistencia. Entonces, imaginemos que este es un bombillito que en el momento que lo analicemos, él va a iluminar, ¿cierto? Y está la I, mire que la I, en la ley de Ohm, la conocen como la corriente, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos la fuente, que es el voltaje, la corriente y la resistencia, que es en este caso, pues, vamos a hacer alusión, que es un bombillo. Entonces, ¿qué nos pide? Calcule la resistencia, mire que entonces la variable o el interrogante del primer ejercicio es resistencia, ¿cierto? Entonces, para un circuito en serie con una corriente, mire que me da la corriente 20 miliamperios y una fuente de 9 voltios, ¿sí o no? Entonces, yo me voy a traer por acá esta ecuación. Entonces, la que me piden, ¿cuál es, muchachos? En el primer ejercicio, ¿cuál es la incógnita? Leamos si quiere el primer ejercicio otra vez. ¿Cuál es la incógnita? O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo en el primer ejercicio? La La resistencia. resistencia. La resistencia, ¿cierto? En el primero. Es la resistencia. Entonces yo me voy para la ley de Ohm, para acá, y busco cuál de las tres ecuaciones me pide la resistencia. Mire que la tercera, ¿sí la ven? La tercera me dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí la ven? Esta es la incógnita, la que me están preguntando. Entonces, obviamente, la incógnita tengo que colocarla antes del igual, la que me piden, resistencia. Entonces voy a utilizar esta ecuación. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces me voy para acá, voy a utilizar la ecuación. eh, entonces, voy a colocar esta. Voltaje sobre corriente, que es resistencia, ¿cierto? A ver, eso. Esa es la ecuación que nos dice la ley de Ohm, la que tenemos allá, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que yo hago es colocar esos valores. Entonces, ¿qué valores tengo acá? Voltaje. ¿Qué me dieron? ¿El voltaje cuánto es? El primer ejercicio, 9 voltios. 9 voltios. Muy bien. 9 voltios. ¿Y la corriente? 20 miliamperios. 20 miliamperios, pero de esos hay que 20 miliamperios. Pero pasarlos. entonces, aquí hay algo que no les he contado. Y es que cuando yo lo voy a meter a la ley de Ohm, yo no lo puedo meter en miliamperios. Tengo que meterlo en amperios. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo paso 20 miliamperios a amperios? Lo que ya vimos ahorita. Dividido en ¿Cómo, 1000. cómo hago 20? Lo divido en 1000. ¿Cierto? Lo que vimos ahorita. Lo divido en 1000 para pasarlo a amperios. Entonces, 20 0.02. dividido 0.02. Muy bien. Entonces, pues 0.02
amperios, ¿no? Ya no es mili, sino que ya sería amperios. ¿Listo? Es más, si yo le pongo acá otro cero, mire que hasta las décimas, centésimas y otro cero me da los 20 miliamperios. Ahí está, si yo lo quiero pasar de una vez a 20 miliamperios, también me da. Entonces ya lo que hago es, este valor, lo que hago es colocarle la división. Entonces ya con la calculadora, coloco el 9 sobre 0,02. Me da 450. ¿Todo les dio 450? Sí, señor. Y listo. Esa es la respuesta, muchachos. 450 ohmios, ¿vale? 450 ohmios. Entonces, esa es la respuesta que me dice. Calcule la resistencia para el circuito para que pase una corriente de 20 miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa resistencia de 450 ohmios? Me va a limitar para que la corriente sea 20 miliamperios. Yo quiero que en el circuito, yo quiero que en ese circuito solamente pasen 20 miliamperios. Mire que ahí es, para eso sirve la resistencia, para yo calcular o limitar el valor de la corriente. Yo no quiero que pase más de 20 miliamperios. Tengo una fuente de 9 voltios, pero por ahí no quiero que pase más de 20 miliamperios. ¿Por qué? Porque seguramente si yo le pongo más amperaje, se me va a dañar algún circuito, como por ejemplo un diodo LED, un billito LED. Entonces, ¿qué valor de resistencia tengo que poner? Pues hago el cálculo matemático de ley de Ohm y ya con eso me voy para el centro electrónico o la tienda electrónica y me compro una resistencia. Ah, que no encontré una parecida, pues una cercana, una comercialmente cercana, una de 460. ¿Listo? Pero esa es la idea de trabajar con este tema de ley de Ohm. Listo, muchachos, hagamos la segunda y la tercera, para que nos vamos. Entonces, ¿quién hace la segunda? La segunda, mire que nos piden calcular la corriente. Mire que ya nos piden la I. Mire que la resistencia no es la incógnita, sino la I es la incógnita. Y nos dan una resistencia de 1,5K y una fuente de 12 voltios. Entonces nos dicen, calcule la corriente que pasa por ese circuito cuando yo tengo una fuente de 12 voltios y una resistencia de 1,5K. Y otra persona o los otros que quieran hacer el tercero. En el tercero, ¿qué nos piden? El valor de la fuente, es el valor de la batería. Dice, calcule el valor de la fuente para un circuito donde recorra 20 miliamperios y tengo una resistencia de 1000 ohmios. Yo tengo 20 miliamperios y tengo una resistencia de 1000 ohmios. ¿Qué voltaje tengo ahí? ¿Vale? Entonces, hágale, me cuentan el valor de la segunda y el valor a quién les dio la segunda, cuánto les dio y cuánto les dio la tercera para que lo hagamos rápidamente. Ya con eso, pues ya terminamos. La segunda me dio 0,008. 0,008. Igual. 0.0. 0, 0, 2 ceros y el 8. Anotémoslo por acá. Entonces, corriente. Amperio, ¿cierto? Sí, señor. 0,008 amperios. ¿Dos 8. ceros? Sí, señor. Bueno, ahí mire que ahí podemos incluso darlo en otros valores, ¿no? Mire que esta primera es décimas, ¿cierto? Décimas, centésimas y milésimas. ¿Sí lo vieron? Décimas, centésimas y milésimas. O sea que yo podría decir si es décimas, centésimas y milésimas, el 8 es milésimas, o sea, yo podría decir que es 8 miliamperios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mire que yo coloqué décimas, centésimas y milésimas. O sea, que donde me detuve, ahí me dio milésimas. O sea, que 8 es milésimas. 8 es miliamperios. ¿Sí la pillaron? Sí, señor. Es de volverme ahí. ¿Vale? A todos les dio 8, 0,008.
¿Alguno no le dio? A mí me dio igual, profe. Listo, ahorita lo hacemos. ¿A quién más no le dio? ¿A quién más tiene dudas? Profe, la tercera da 20 voltios. 20 voltios. Sí. Convierto los 20 miliamperios a amperios, que es 0.02, y lo multiplico por 1000. Ok. 20 voltios. ¿A quién más le dio? ¿Alguien más le dio diferente? A mí me dio igual, profe. 20 voltios. Igual, 20 volts. ¿Alguno tiene duda? ¿Alguien tiene duda? ¿Le dio diferente? Sí, alguno le dio diferente. Duda, inquietud. Entonces, miremos aquí este. Corriente. Entonces nos piden el de la corriente, el segundo. El de la resistencia y la fuente. Entonces nos da una fuente de 12 voltios. Entonces 12 sobre 1500, ¿sí? Sobre 12 sobre 1500, porque acuérdense que no podemos meter los 1.5K, sino que pasarlo a valores estándar, en este caso de ohmios. Entonces, 12 sobre 1500 nos da efectivamente 0.008 amperios. Y ya si yo lo puedo deducir más, pues o lo multiplico por 1000, como vimos ahorita, pasarlo de amperios a miliamperios lo multiplico por 1000, o simplemente lo hago de forma directa. Décimas, centésimas, milésimas, y donde me dé ahí, ahí me paro. ¿Qué pasa si el 8 da por acá? Da acá. Entonces, ¿qué valor sería si me hubiera dado allá? 0.080. ¿Qué colocaría yo ahí en miliamperios? 800. 800. Sí, creo que sí, profe. Décimas, centésimas y milésimas. Entonces ahí hay un 80. 80. ¿Listo? Sí, 800 ya. sería acá. 800 sería si me da acá. Ahí sí sería 800 miliamperios. ¿Listo? Ahí sí sería 800 miliamperios. Décimas, centésimas, milésimas. Entonces cojo todo el de ahí hasta acá. Todo lo que me dio 800. ¿Vale? Pero en este caso, pues me dio acá el 8, que sería 8 miliamperios. Listo, entonces, bueno, 8 miliamperios. Y el último, entonces, el valor de la fuente. Entonces, ya sería, como nos piden el voltaje, ya es multiplicación directa, ¿no? Entonces, lo mismo, 1000 ohmios de resistencia por 20 miliamperios de 0.020 por 1000 me daría 20 voltios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a los que le dio el resultado, muy bien. A los que no le dio, revísenlo nuevamente. O nos cuenta si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿vale? Entonces, quitémoslo de acá. Voy a borrar esto para que no nos quede ahí, no nos queden estos valores. Listo, es saber ya implementar la ecuación de la ley de Ohm, pero como ustedes se dieron cuenta, no es tan complejo. Simplemente saber utilizarla en el momento que identificamos cuál es la incógnita. Nos dan dos valores y ya con eso identificamos la incógnita. Resumen y conclusión. Entonces, electricidad es el flujo de electrones en electrónica y la electricidad estática puede ser peligrosa si no se controla. La manilla antiestática pues es esencial para proteger componentes sensibles, disipando cargas estáticas de forma segura. Y la ley de Ohm proporciona la base matemática para diseñar circuitos seguros y efectivos mediante el cálculo de voltaje, corriente y resistencia. Entonces, finalmente, pues comprender estos conceptos garantiza que puedas trabajar con dispositivos electrónicos de forma segura y eficiente, evitando daños costosos y logrando un desempeño óptimo en todos tus proyectos. ¿Listo?
Listo, muchachos. Yo pues, mañana, Dios lo permite, les comparto esta presentación. Bueno, Jorge, ¿qué dice ahí? Sí, efectivamente las resistencias también vienen con colores, las resistencias True vienen con colores y dependiendo de ese color, pues así mismo viene con unas especificaciones de valores. ¿Listo? La próxima clase vamos a ver precisamente eso, los valores de las resistencias de True qué valores tienen dependiendo de los colores, pero además tenemos que en las resistencias de superficie, las de SMD, también tienen los valores. Ya no tienen los valores de colores, sino que tienen los valores de unos números. ¿Listo? Para poder identificar los valores de ohmios que tiene cada uno de ellos. ¿Listo, muchachos? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Mañana, Dios permite, les comparto esta información y junto con la grabación del video del día de hoy. Una pregunta, ¿Sí, señor? con estos temas que vimos hoy, ¿podemos resolver los cuestionarios que Sí, tenemos? sí, claro que sí. Pero recuerden leer el material de apoyo que está en Sajuna, el material que les mostré al principio de la clase, que es de como a 30 páginas, donde él también te ayuda con información sobre el tema de estos conceptos, sobre el tema de las corrientes estáticas, te habla sobre todos estos temas que vimos de hoy como manera de poderlos profundizar. Pero la idea es que ya con la lectura, más esta información que les compartimos el día de hoy, puedan desarrollar las tres evidencias, los tres cuestionarios en línea, ¿vale? Yes. Listo. Listo, muchachos, entonces no siendo más, dejamos ahí y nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo miércoles, ¿vale? Muchas Vale, gracias, buenas profe. noches. Feliz Gracias. noche para todos. Que esté muy bien. Profesor, buenas noches. Una feliz Buenas noche, que esté noches. muy bien.